que muchas empresas ahora buscan el perfil de personas que tienen la capacidad de trabajar con personas de otro país. Aparentemente parece muy sencillo, ¿no? Tienes el inglés como un vehículo y parece que porque hablas inglés ya puedes trabajar con todo el mundo, pero realmente tenemos maneras muy diferentes de afrontar, maneras de trabajar, problemas, tenemos diferencias relacionadas con el tiempo, con la toma de decisiones. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast Con Impacto Social. Bienvenidos y bienvenidas escuchantes de Con Impacto Social. En el podcast de hoy os presentamos a EUSA, Academic Internship Expert, que es una organización educativa sin ánimo de lucro que trabaja en asociación con universidades para llevar a cabo programas de estudios en el extranjero, en Londres, Dublín, París, Praga y también en Madrid. Tienen más de 30 años de experiencia trabajando con estudiantes, universidades y empresas y han conseguido conectar a más de 25.000 alumnos en prácticas académicas, curriculares. Además, EUSA gestiona todo el proceso de búsqueda y gestión de prácticas entre los estudiantes de las diferentes universidades, asociaciones asociadas a Estados Unidos y organizaciones en Europa. Y nuestra invitada de hoy, Rocío Persson, es directora de EUSA en Madrid y, bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por aceptar nuestra invitación a nuestro podcast. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar en vuestro podcast. Pues si te parece, para comenzar, introdúcenos he hecho una pequeña introducción de EUSA, pero cuéntanos un poco sobre EUSA y un poco cuál es el propósito de esta organización, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando y cuál es el estado actual. Bien, bueno, pues EUSA realmente nace aquí en Madrid, a pesar de que tenemos oficinas en Londres, París, Dublín y Praga. Realmente el origen de EUSA es aquí en Madrid y nace de la necesidad de algunas de las universidades norteamericanas que tienen sede en Madrid de proporcionar a sus estudiantes prácticas para completar créditos académicos relacionados con sus carreras. Y un americano que estaba aquí en Madrid, pues fue un poco el precursor de este proyecto que luego ha ido pasando a mayor, a pertenecer a otro tipo de organizaciones. Fue creciendo poco a poco en número y finalmente la Universidad de Boston, que es una de las universidades con las que hemos trabajado desde el principio, absorbió parte de nuestra organización. Entonces, bueno, surge de ahí, de una necesidad, y como esa necesidad al final pues puede cubrir la necesidad de otros estudiantes en otras ciudades de Europa. Principalmente lo que nos distingue quizá de otras organizaciones que se dedican a lo mismo que nosotros es que nosotros trabajamos exclusivamente con universidades norteamericanas y luego algo que creo que es muy importante es que la colaboración es total, en el sentido de que nosotros no pagamos a las empresas para que acojan a nuestros estudiantes, sino que ellos abren las puertas a estos estudiantes formando entre las tres partes, es decir, universidad, EUSA y la empresa, un puente. El estudiante o la universidad ofrece al estudiante la posibilidad a través de EUSA, que es una organización sin ánimo de lucro, la colocación en una empresa que colabora y acepta a los estudiantes sin recibir nada a cambio, por así decirlo, más que la voluntad del estudiante por aprender y su trabajo durante el tiempo que esté allí. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen de lo que hacemos y el motivo de nuestra existencia.
No sé si he contestado a tu pregunta o se me ha olvidado algo por el camino, Ángel. Nada, perfectamente. Has respondido muy bien y has clarificado muy bien. Y lo que a mí me ha sorprendido y que desconocía es que el origen de EUSA fue en Madrid. O sea, que realmente una organización que está en tantísimos países trabajando y con tantísimas universidades como trabajáis, con distintas organizaciones, pues que la semilla sea de aquí, de España, ¿no? Me ha sorprendido Sí, bastante y que desconocía. sí, así es. Y a ti a nivel personal, ¿qué te impulsó a ti a formar parte de esta organización? ¿Cómo conociste un poco esta organización? ¿Cómo acabaste en trabajando en una organización sin ánimo de lucro con respecto a otras oportunidades, ¿no? que hay en el sector? Bueno, la verdad es que me costaría un poco resumir el camino que he hecho hasta llegar aquí, pero bueno, para que me conozcáis un poquito, yo soy de formación traductora, intérprete, y durante gran parte de mi vida profesional he sido empresaria, he tenido 2 empresas. Al principio he tenido desde una empresa de servicios de traducción e interpretación y luego un restaurante, como algo muy exótico y diferente a lo que hacía anteriormente. En mi vida he viajado mucho, he vivido mucho en el extranjero, desde Estados Unidos, Alemania y a Japón, que es lo que me une un poco con el tema de la cocina. Y bueno, en general, al final, hay muchas cosas están interrelacionadas, el amor por los idiomas, la cultura, la comida, por así decirlo, es todo una mezcla de cosas que te unen a lo mismo, que es la experiencia en otro país, aprender, y todo eso al final me ha llevado a trabajar en una empresa, en una organización que lo que hace es precisamente ofrecer a sus estudiantes lo que yo he tenido la suerte de experimentar en mi vida y que creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, que es estudiar y trabajar en el extranjero en varias ocasiones. Entonces, este proyecto me llamó mucho la atención. Yo cumplía con un perfil que la organización buscaba porque hablo varios idiomas, he vivido en varias ocasiones fuera y tengo entre comillas, el conocimiento del proceso por el que pasan los alumnos cuando vienen a un país en el que, bueno, pues te enfrentas a unos retos, ¿no? Culturales, de tipo incluso académicos. No es lo mismo ir a clase aquí a una universidad española que ir a una universidad americana. La manera de impartir las clases, en general, el concepto puede ser muy diferente. Pues entender un poco las dificultades a nivel académico, pero también empresarial. Cómo se trabaja en España, cómo se trabaja en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Entonces, todo eso, ese amor, ¿no?, por la cultura, por los idiomas, es lo que realmente me ha traído a esta organización. Pues muy interesante y sobre todo que aporta muchísimo valor, ¿no? Y yo que realmente también he tenido la oportunidad de trabajar fuera de España, creo que es una experiencia que a lo largo de la experiencia que puedan tener los distintos estudiantes, ya sean de universidades aquí en españolas o americanas, yo creo que es una experiencia muy recomendable. Y no hace falta que muchas veces sean universidades, cada vez más en los centros de formación profesional se está animando a que estudiantes pues también participen en iniciativas europeas, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, lo que dices tú, de abrirles mentalmente nuevos horizontes, que vean otras cosas, de cómo trabajan en otros países, otras culturas, y creo que es muy interesante. Entonces, creo que hacéis una labor con muchísimo impacto, porque realmente el impacto o cómo cambia la vida de esos alumnos va a ser para toda su vida. No es simplemente una experiencia de un simple trabajo que puedan tener, sino realmente muchos de ellos, pues bueno, les crea bastante impacto. Por lo menos a mí me cambió bastante un poco mi experiencia. Y ya, bueno, me has adelantado un poco a alguna de las preguntas que te iba a hacer en cuanto a un poco a tus motivaciones, tu experiencia, ¿no? Y realmente me lo has resumido bastante bien en esta parte. ¿Converger valores americanos con valores europeos o realmente tenéis vuestros propios valores? ¿Cómo hacéis ese mix? Pues mira, yo me gustaría empezar por decir que creo que aportamos valores tanto a los estudiantes como a las organizaciones que colaboran con nosotros. Al final, el paso del estudiante por una organización
en muchos casos, no en todos, porque hay empresas que son multinacionales o son muy internacionales y ya están acostumbrados, ¿no?, a tener a gente extranjera trabajando con ellos, pero en el caso de las organizaciones que no están acostumbradas, al final es un proceso de aprendizaje para ellos también y de aprender a trabajar con personas que tienen otra manera de ver las cosas y de trabajar en general. Entonces, lo he visto y me lo han dicho en varias ocasiones, lo mucho que les ha aportado de aprendizaje tener a estudiantes americanos. Muchos de los estudiantes americanos incluso tienen orígenes de otros sitios. Entonces, estamos hablando de, bueno, pues de que a veces los alumnos, aunque vengan de Estados Unidos, vienen con culturas diferentes realmente, ¿no? Entonces, me siento muy orgullosa de pensar que tanto para las organizaciones como para los alumnos aportamos unos valores, que para mí los valores que aportamos, no sé si describirlos como valores, pero sí como el desarrollo de competencias interculturales. Yo creo que esa es la base principal de nuestro trabajo y de la que creo que nuestra organización se siente muy orgullosa, aparte, por supuesto, del desarrollo profesional dentro de una empresa, de un sector, las competencias interculturales que adquieren estos alumnos, que muchos de ellos ni siquiera habían salido de su propio país y de repente están aquí, trabajan en otro idioma, colaboran con empresas en proyectos. Todo esto al final tiene una importancia que muy poca gente conoce, salvo que trabaje en una multinacional, y es que muchas empresas ahora buscan el perfil de personas que tienen la capacidad de trabajar con personas de otro país. Aparentemente parece muy sencillo, ¿no? Tienes el inglés como un vehículo y parece que porque hablas inglés ya puedes trabajar con todo el mundo, pero realmente tenemos maneras muy diferentes de afrontar, maneras de trabajar, problemas. Tenemos diferencias relacionadas con el tiempo, con la toma de decisiones, y todo eso afecta al trabajo. Entonces, personas que ya han trabajado en España, que conocen la cultura española, siempre van a tener un plus a la hora de ser contratados en empresas que a lo mejor tienen proyectos en España. Entonces, bueno, la parte intercultural creo que es una de los valores más importantes que aporta nuestra organización a los estudiantes. ¿Consideras que es más o tenéis más dificultades a la hora de conseguir que estos alumnos se encajen mejor en pymes o en grandes organizaciones? Yo doy por hecho que las grandes organizaciones o grandes corporaciones, pues que tienen lo que dices tú, que muchas veces el idioma, el inglés ya está establecido y que realmente lo tienen como más integrado y que realmente están algunas divisiones distribuidas en distintos países, pero a lo mejor esta pequeña pyme española que tiene un número limitado de personas que solamente opera aquí, por ejemplo, en España, ¿cómo os introducís o cómo intentáis? ¿Tenéis casos de alumnos que están con pymes españolas, por ejemplo? Sí, principalmente trabajamos con pymes. Una de las dificultades que tenemos cuando buscamos las prácticas para nuestros estudiantes en grandes corporaciones no suele encajar por motivos muy sencillos y están relacionados con el tiempo que quieren que los estudiantes hagan las prácticas con ellos. Nosotros tenemos un periodo limitado para las prácticas de nuestros estudiantes debido a que estos chicos, mientras que están aquí, vienen a clases también a la universidad, hacen un semestre. Al final, un semestre se traduce básicamente en 3 meses. Por lo tanto, una empresa que es multinacional y que a lo mejor requiere de un training para los que vayan a hacer de becarios o vayan a estar en prácticas, de 6 meses. Esa es la media. Entonces, nosotros no encajamos en ese perfil de becario, por así decirlo, y entonces por eso encajamos mejor con empresas más flexibles, más pequeñas, que estén abiertos a tener a alguien, incluso que pueda rotar por diferentes departamentos o que pueda aprender de diferentes profesionales. Y trabajamos con la gran mayoría, son pymes españolas, vamos, te diría que el 90%. Bueno, pues me parece muy buena noticia que realmente sean las pymes las que son empresas más flexibles las que tengan la oportunidad de disfrutar de esta oportunidad. O sea, creo que es muy enriquecedor. O sea, hacéis lo que dices tú, un doble
un doble valor añadido tanto para las empresas como para los alumnos. Y en este ecosistema, desde un punto de vista, consideráis cuáles son un poco las amenazas o las dificultades que os encontráis en las normativas internas de cada empresa de contactar alumnos con empresas? ¿O son simplemente las dificultades intrínsecas de cada organización? Bueno, hay una serie de dificultades cuando tenemos que buscar las prácticas para nuestros estudiantes, y quizá la dificultad que yo veo así como más clara a veces, dependiendo de la especialidad, en España tenemos académicamente las universidades, las carreras están muy especializadas. Es decir, tú empiezas en primero de carrera, estás haciendo derecho o estás haciendo medicina y estás desde el minuto cero haciendo eso. En Estados Unidos, sin embargo, es diferente. Primero de carrera te abre un abanico de posibilidades que a lo mejor son coger asignaturas que no necesariamente están relacionadas con una especialidad que llega más tarde. Esto lo que hace es dificultar a veces el proceso de selección de nuestros estudiantes, puesto que en un despacho de abogados o en un hospital, pues tienen unos requisitos, ¿no?, de conocimientos, de cosas que los estudiantes todavía, por así decirlo, estando en el mismo año que un español de carrera, no tienen, ¿no? Entonces, yo lo que veo son las dificultades en temas como el derecho, la medicina, ingeniería. Quizá este tipo de prácticas son nuestros mayores retos, debido a estas diferencias. Por otro lado, tenemos un reto muy importante, y es que algunos de nuestros alumnos pues tienen un español medio, otros tienen un español un poquito más bajo. A veces tienen los conocimientos suficientes para hacer unas prácticas en una empresa de algo muy específico, pero no tienen el nivel de español para poder trabajar ahí. Y si en esa empresa pues no se habla inglés habitualmente, pues no puede ir allí, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos retos de diferentes tipos, ¿no? Pero yo diría que esos son los dos mayores retos que tenemos. ¿Cuál destacarías cuáles son las fortalezas y las oportunidades, ¿no?, que veis en el ecosistema social aquí en España? Bueno, yo en realidad vuelvo un poco a lo mismo, ¿no?, que mencionaba antes. Yo creo que la oportunidad es para el estudiante, por supuesto, pero también para la organización. Tenemos el caso de muchas organizaciones que se han visto muy, muy beneficiadas por el paso de estos estudiantes, debido a que, bueno, pues es verdad que son generaciones. Las nuevas generaciones, por así decirlo, ven las cosas de otra manera, aportan ideas nuevas, y en muchos casos, cuando se trata de organizaciones que van a intentar abrirse hueco en Estados Unidos o a nivel internacional, estos estudiantes también tienen otra manera de enfocar los mensajes, puesto que vienen de esa cultura. Entonces, eso, sin lugar a duda, creo que es una de las oportunidades. Otra cosa muy positiva de los estudiantes norteamericanos que vienen aquí es que muchos de ellos vienen con un perfil muy marcado de voluntariado. Es raro el estudiante norteamericano que viene aquí que no haya hecho al menos un voluntariado en su país. Y tenemos, te podría decir, al menos en Madrid, puede que en Londres sea diferente, pero en Madrid tenemos al menos, si no creo que exagere si te digo, un 70% de estudiantes que piden trabajar en una ONG o en una organización sin ánimo de lucro. En IDATIS, que somos también una organización sin ánimo de lucro, pues hemos tenido la oportunidad de tener en el 2022, tuvimos la oportunidad de tener a 3 alumnos, y la verdad, un poco por contar un poco esa experiencia personal, fue muy buena, esa experiencia
cada uno se dedicó a temas diferentes. El enfoque de ese aprendizaje-servicio sí que nos gustó mucho porque estos alumnos tenían ese enfoque de impacto social, ¿no? Basado un poco en su experiencia. Trabajaron la parte de analítica de datos, otro la parte económica y financiera. Y de hecho, la última parte, que fue la que fue el resultado de este podcast, que fue un poco Nina, que Nina Sí. es un poco la que escucháis en el podcast, que es la que pone la voz final cuando habla de Idatis, de que es el instituto, pues es una de las alumnas. De hecho, el primer podcast, la música, la preparación fue gracias a Nina y fue un poco la que le pedimos ese reto de decir, oye, Nina, ayúdanos a crear un podcast, que queremos crear un podcast con impacto social. Y fue ella la que buscó la música, hizo las primeras entrevistas y, de hecho, ha dado lugar un poco a que este podcast vaya a continuar. Lo sepáis, los que estáis los oyentes, que es gracias a esta colaboración entre EUSA y Idatis el que este podcast haya sido una realidad. Así que, bueno, podemos confirmar. ¡Qué orgullo! Un orgullo, sí, la experiencia de haber aportado algo y algo que crea y que, bueno, que nos gustaría seguir colaborando. Y, de hecho, ya tenemos alguna otra alumna también que vamos a empezar en el 2023 también. Así que va a ser también, yo creo que una experiencia muy gratificante. Ya lo hablamos un poco desde la experiencia personal que he tenido yo con ellos, trabajando con los alumnos y desde Idatis y todo el equipo que realmente les ha apoyado en todo momento. Ha habido una muy buena integración y, de hecho, otra de las cosas que también destacar fue esa integración entre diferentes universidades, ¿no? Que realmente integramos a que de distintas universidades hiciesen la práctica juntos con nosotros. Y entonces fue todavía como doblemente enriquecedor, ¿no? Entre ellos las sinergias que se produjeron fue muy, muy interesante. Por eso os animo a todos los que escucháis, a todos los que saquéis empresas del ecosistema aquí en Madrid, sobre todo, pues que os animéis, contactéis con Rocío, con su equipo y ya os ayudarán un poco en todo este proceso porque es muy enriquecedor para todos, como comentaba Rocío. Quería dejarte un poco el protagonismo a ti, pero creo que tenía sentido un poco contar un poco la experiencia porque realmente fue fruto de esta experiencia de conocer a Rocío, que haya dado lugar este podcast. Y bueno, nosotros Rocío, muy agradecidos. Hombre, yo creo que ha sido mutuo, ¿no? Esta colaboración entre EUSA y Idatis y por eso queríamos un poco invitarte porque he visto el valor añadido que aportaba, el impacto social que había tenido en nosotros y que esperamos que tengan en terceras personas, en esta modalidad de aprendizaje-servicio, pues bueno, por daros las gracias. Bueno, no sé si querías comentarnos alguna última cosa antes de cerrar básicamente el podcast. Ya lo has hecho tú, Ángel. Te agradezco que hayas adelantado el invitar a quien le parezca que esto puede ser un tema interesante, que nos contacte, porque nosotros estamos abiertos a todo tipo de organizaciones, de empresas, de cualquier cosa, porque tenemos estudiantes de múltiples carreras, de múltiples intereses y siempre estamos felices de iniciar nuevas colaboraciones, de conocer proyectos nuevos, de cosas que ni sabíamos que existían y también pues porque pensamos que siempre hay estudiantes y organizaciones que hacen un buen tándem y que bueno, al final de esto se trata, ¿no? De que todo el mundo saque partido a esta relación. Y bueno, que os esperamos con los brazos abiertos si estáis interesados en colaborar con nosotros, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu participación. Ha sido pues un auténtico placer, como siempre, charlar contigo y sobre todo que hayas querido un poco dar visibilidad de todas estas actividades que estáis haciendo con impacto social. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a vosotros. Este podcast es posible gracias a Idatis, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.